caso sucedido en marzo de 1956 en White Missile Range, Nuevo México. El sargento de la Fuerza Aérea Norteamericana Jonathan Pelowette se encontraba en compañía del mayor William Cunningham caminando por unas dunas en busca de artefactos que no hubiesen hecho explosión después de unas maniobras. El sargento Lowette subió a una duna y, continuando en su camino, desapareció de la vista del mayor al descender por la pendiente opuesta. A los pocos instantes comenzaron a oírse gritos de terror del sargento pidiendo ayuda. Corrió el mayor hacia lo alto de la duna y pudo ver cómo encima de donde estaba el sargento se balanceaba un ovni del que salían unas largas pinzas que lo tenían atenazado. Lowette se revolvía frenéticamente y trataba con todas sus fuerzas de liberarse de aquellos brazos mecánicos mientras lanzaba unos terribles gritos. Pero todo fue inútil. En segundos fue alzado y metido dentro de la nave en forma de disco que, elevándose rapidísimamente en vertical, se perdió en el azul intenso del cielo de Nuevo México. A los 3 días el sargento Lowette apareció muerto, desnudo y mutilado a unos 16 kilómetros de donde había sido abducido. Le faltaban los ojos y la lengua, que había sido cuidadosamente extraída por la parte inferior de la quijada y, además, según otro informe, le habían extraído con sumo cuidado el esfínter anal y todo su aparato reproductor. Cuando leí este informe confieso que me quedé perplejo, pues recordé que a la ternera muerta por los ovnis que yo personalmente examiné con sumo cuidado en un campo cerca del pueblo de Moca, en Puerto Rico, ver foto adjunta, le habían llevado exactamente los mismos órganos que al sargento Lowette. Y según el misterioso, que tantos y tan interesantes informes ha logrado sustraer de los archivos secretos de la NSA en donde trabaja, él conoce entre 12 y 16 casos como el de Lowette. Hechos como este han estado por muchos años ocultos en los archivos supersecretos de la Fuerza Aérea Norteamericana y de la NSA y CIA, pero en la actualidad empiezan a filtrarse, porque hay gente responsable que se da cuenta que seguir manteniendo en secreto esta vital información es un crimen contra la humanidad. Y de este crimen son reos los gobiernos de Estados Unidos y Rusia y muy probablemente los de Inglaterra e Israel. Pero sigamos con nuestro tema. Como dije, hace años no sabíamos cómo explicar hechos tan extraños, pero hoy ya tenemos muchos datos para explicarlos, aunque no seamos capaces de llegar hasta el fondo de ellos. Y antes de seguir adelante tenemos que dejar bien claro que entre los seres inteligentes de otros mundos que nos visitan e interfieren en las vidas de los hombres, hay unas enormes diferencias que se manifiestan en la desigual manera que tienen de comportarse con relación a nosotros. En primer lugar, sabemos que las especies inteligentes que nos visitan son no menos de 70, de las que alrededor de una docena tienen un contacto más activo con nosotros, aunque no caigamos en la cuenta de ello. De esta docena, 3 o 4 son las que en la actualidad interfieren de una manera preocupante. En segundo lugar, sabemos que algunas de estas especies de EVs que interfieren más activamente están muy interesados en el funcionamiento de nuestros cuerpos como máquinas biológicas y específicamente en el funcionamiento de nuestros órganos genitales y esto por varias razones, dependiendo de los diversos tipos de extraterrestres. 1. Por pura curiosidad científica. 2. Por deseo de cruzar su raza con la nuestra, para mejorar la suya o para conseguir un híbrido superior a ambas. 3. Para estudiar de una manera muy particular nuestro todavía sano sistema de reproducción y así mejorar el de ellos, gravemente dañado por radiaciones y guerras atómicas en sus planetas hace miles de años. Algunos en la actualidad solo pueden reproducirse mediante el cloneo, y por eso son tan parecidos unos a otros, pero eso conlleva graves limitaciones psicológicas. 4. Aunque parezca horrible, y de hecho lo sea, otros interfieren porque usan nuestras glándulas trituradas como materia prima para obtener material biológico, y en concreto los llamados glandulares. Normalmente lo obtienen del ganado vacuno, pero no tienen inconveniente en obtenerlo de seres humanos cuando las circunstancias los obligan. Y 5. Finalmente,
otros interfieren por puro divertimento, o, como dice el Génesis, les gustan las hijas de los hombres, debido a que nuestra anatomía y forma física es muy parecida a ella de algunos de ellos. Me he detenido a especificar las diversas motivaciones que los EBs tienen para interferir en la vida sexual de los humanos, pero no se crea que este es su único interés en nuestro mundo. Además de lo sexual y genético, son muchas las otras cosas de nuestro mundo que atraen su atención. Para que el lector vea que este interés que les atribuimos a los EBs hacia nuestras prácticas y sistema de reproducción no es una pura teoría, le brindaremos unos cuantos hechos que lo confirman. Margarita vivía en una pequeña villa cuando una noche, estando en la cama, soñó, aunque de una manera muy rara, que unos individuos que entraban por la ventana la secuestraban y la llevaban a bordo de una nave espacial que flotaba en el aire a no mucha distancia. Allí fue examinada por varios seres de muy baja estatura y sometida a ciertos tratamientos sexuales. Pasada aquella traumática experiencia, Margarita trató de olvidarla, hasta que al cabo de algo más de un mes notó que le faltaba la regla. Esperó todavía 2 meses más, y ante la falta total del periodo y ciertos síntomas muy extraños, decidió ir a un ginecólogo. El doctor confirmó sus temores y le comunicó que efectivamente estaba encinta de unos 3 meses. Margarita supo entonces que su extraño sueño no había sido tal cosa, sino una total realidad. Afortunadamente su cintura no acusaba todavía visiblemente el embarazo, pero comenzó a preocuparse por lo que sucedería de allí en adelante, pues en la pequeña ciudad en que vivía las madres solteras no eran vistas con muy buenos ojos. Cierta noche estaba en la cama enfrascada en su preocupación y a punto de dormirse cuando, en sus propias palabras, vi de nuevo aquel rayo de luz dorada que entraba por mi ventana. Inmediatamente después me vi otra vez a bordo de aquella nave rodeada de aquellos doctorcitos fantasmales que trabajaban en mi cuerpo. Recuerdo que sentí una fuerte sensación en el estómago y a poco estaba de nuevo tumbada en mi cama. Como notó algo raro tras esta experiencia, volvió al médico, el cual, muy extrañado, le preguntó cómo había sido el aborto, porque la realidad era que Margarita ya no estaba en estado. Según ella explicaba, creo que aquellos enanos desagradables, de caras grises, me practicaron un aborto cuando estaba en el ovni. El doctor de la familia describió científicamente todo el suceso como una preñez histérica y dijo que probablemente yo estaba deseando tener un marido y una familia y todo se había debido a fenómenos mentales inconscientes. Yo le agradecí muchísimo su explicación, pero no me la creí. Hecho real explicado por Salvador Freixedo. Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. En la ciudad de Guadalajara, en México, la esposa de un amigo mío me contó algo muy parecido que le había sucedido a ella. Fue tal el shock que le produjo el sueño, que hasta llegó a confesarle a su marido, con lágrimas en los ojos, que había tenido relaciones con otros hombres, pero que no sabía cómo había sido y que le juraba que no lo había hecho voluntariamente. Tras de aquel extraño incidente, que se repitió, tuvo varios abortos inexplicables y me confesó que muchas veces se quedaba mirando a la ventana de su habitación porque tenía terror de que por ella, cuando estuviese sola, iban a aparecerse otra vez aquellas gentes que en sueños, se la habían llevado y la habían violado. Seguramente si se sometiera a una sesión de hipnosis afloraría toda la inquietante realidad que ahora subyace reprimida debido a una manipulación mental, en el fondo de su psique. Isabel K. es una joven universitaria estudiante de física, que trabajaba en un campamento de verano. Un buen día vio a poca distancia un ovni y estuvo observándolo por un buen rato. Al día siguiente, cuando guiaba su coche hacia el campamento, volvió a verlo, pero en esta ocasión el ovni vino hacia ella y se puso encima de su automóvil, acompañándola durante bastantes kilómetros. Pocos días después, cuando me encontraba en mi cuartito una noche preparándome para meterme en la cama, sentí la clara presencia de alguien, pero no podía ver a nadie. Muy intranquila, se echó a dormir,
y a poco sintió que el colchón se hundía como si alguien se hubiese echado al lado de ella. Se incorporó, pero no podía ver nada extraño, hasta que notó claramente que una mano invisible le estaba acariciando los senos. Quiso huir o gritar, pero no logró hacer ninguna de las dos cosas. A partir de aquel momento de terror no puedo recordar nada más de aquella noche. Por la mañana me desperté con la sensación de que había sido violada mientras dormía. Y yo creo firmemente que esta experiencia sexual está íntimamente relacionada con el ovni que vi en días anteriores. En un ambiente católico, tradicional e inculto, los íncubos siguen manifestándose casi de la misma manera que en la Edad Media, mientras que en un ambiente más avanzado los extraterrestres, o EVs, ocupan su lugar, aunque en la actualidad lo hagan con una apariencia totalmente diferente, más de acuerdo con su forma auténtica. Y no se crea que estos hechos solo les suceden a las mujeres. La mayoría de las ocasiones la violación sucede no a bordo de un ovni, sino en la propia cama, y la mujer siente que es poseída pero no ve a nadie. Esto suena a exceso de imaginación o psicopatía, pero hoy sabemos ya que varias especies de EVs tienen la capacidad de volverse invisibles. Y no solo a ellos, sino a sus aparatos. Por supuesto que en un ambiente espiritista, el extraño fenómeno es atribuido a un muerto. Conozco a una viuda que ha seguido teniendo, muy a su gusto, relaciones sexuales con su difunto, y en un ambiente cristiano tal fenómeno se atribuiría a una posesión satánica. Los psiquiatras se lo achacarían a un funcionamiento extraviado de la mente, y puede que en bastantes casos tengan razón, y en otras religiones y culturas lo explican por la intervención de alguna de sus divinidades menores. Pero hoy ya podemos ir precisando un poco más acerca del origen de estos modernos íncubos, porque hay testigos que los han visto bajar de sus discos volantes antes de enfrascarse en sus aventuras sexuales. Hubo un caso muy bien documentado y fue investigado muy a fondo nada menos que por el Dr. Hynek y por el conocido psicólogo norteamericano Dr. Leo Sprinkle. Era la 1 de la madrugada del día 12 de junio de 1974, cuando Daniel Perkins, conduciendo su propio automóvil, se dirigía a su trabajo en las afueras de Las Vegas, Nevada. La noche estaba clara y pudo ver en el cielo una luz azul intensa que se fue haciendo más grande. Como le llamó mucho la atención, paró el auto y se bajó para observar mejor. De pronto sintió un fuerte mareo y se metió de nuevo en el coche. Pasado un rato se sintió mejor. Miró de nuevo al cielo y vio cómo la luz se alejaba. Encendió el coche y se dispuso a seguir para su trabajo. A los pocos instantes comenzó a sentirse tremendamente intranquilo. Pensaba que su mujer podía estar en peligro. Miró el reloj y se quedó asombrado cuando vio que eran ya las 6 de la mañana. Entonces dedujo que su mareo había sido mucho más largo de lo que él había pensado en un principio. Aturdido, decidió volver a su casa. Allí le contó a su esposa, Charlotte, todo lo que le había pasado y entre los dos pensaron acerca de las 4 horas perdidas de las que no recordaba absolutamente nada. Tras una serie de vacilaciones, el Dr. Hynek se hizo cargo del caso y pidió la colaboración del Dr. Sprinkle, muy experto en este tipo de investigaciones. Hubo una primera entrevista de los Perkins con Hynek y Sprinkle en el Hotel Tropicana de Las Vegas, y en ella se acordó someterlo a una serie de sesiones hipnóticas. La primera duró 7 horas y posteriormente hubo varias más, pero al final se logró llenar el vacío de las 4 horas perdidas. Transcribo algunas frases de las largas sesiones. La luz se acerca y se para sobre mi auto. Descienden. Aparecen junto a mí 3 seres muy bajitos. Uno de ellos me lanza un spray, el olor es terriblemente dulce, ya no puedo moverme, me sujetan y me llevan al interior de la nave, no puedo resistirme, me bañan en un líquido espumoso. Hay una luz intensa. Me tumban en la mesa, les pregunto qué quieren hacer conmigo, me dicen que no me harán daño, que no tema, que me han inmovilizado porque soy de reacciones violentas.
La conversación del Dr. Sprinkle y Danny prosigue con multitud de detalles interesantes, pero que ahora no vienen al caso. Lo que nos interesa es lo que sigue. Me dicen que van a hacer algunos cambios en mi organismo. Un ser de aquellos que está a mi lado, se va y aparece en su lugar un rayo de luz roja, como láser, que se dirige a mi frente, baja por mi cuerpo y se para en mis órganos genitales. Me proyectan números y fórmulas matemáticas de muchas clases, pero yo no entiendo nada. Ahora puedo moverme, me dicen que van a tomar mi lugar durante 3 años, que después de este tiempo ya todo estará completo. No sé qué quieren decir. Dicen que me volverán a ver, yo me resisto, no quiero, me conducen de nuevo a mi auto, me tocan en los hombros y en los brazos, me dicen que puedo irme cuando quiera, que van a contactar a muchas otras personas como han hecho conmigo, se dan la vuelta y se alejan, veo elevarse la luz azul en el cielo. Este fue el momento en que Danny Perkins se despertó en su auto y vio cómo la luz azul se alejaba a toda velocidad en el espacio. Las cosas parecieron sosegarse tras las sesiones hipnóticas y la pareja hizo un gran esfuerzo por olvidar todo el desagradable incidente. Supieron de otros casos similares que tanto el Dr. Hynek como Leo Sprinkle conocían, y asumieron que habían sido testigos de un caso más de abducción. Pero lo peor estaba todavía por venir, debido a la modificación que los EVs habían hecho en los genitales de Danny. A los 3 años, Charlotte cayó en estado y comenzaron a suceder cosas raras en la casa. Entonces ya no era su marido el centro de los fenómenos, sino la propia Charlotte. En el 7º mes de embarazo se sintió mal y tuvieron que llevarla rápidamente al hospital, donde dio a luz una niña prematura que distaba mucho de ser normal. Cuando Daniel le vio la cara a su hija recién nacida, dio un gran grito y exclamó excitadísimo, «Tiene la misma cara que ellos». Tuvieron que calmarlo porque estaba presa de un ataque de histeria. Tanto antes como después del parto, los Perkins y la madre de Charlotte sentían una extraña presencia en la casa, como si alguien los estuviese espiando, aparte de que sucedían toda suerte de fenómenos extraños. La bebé nació muerta, según el dictamen del Dr. John W. Grayson, quien le practicó una detalladísima autopsia que duró 48 horas, el 13 de junio de 1977. Resumiré el extensísimo informe. La criatura pesaba 2 libras y 14 onzas, los ojos, nariz y boca apenas si estaban marcados y las orejas estaban colocadas más abajo de su sitio normal y además deformes. Aparte de muchas otras peculiaridades anatómicas que por brevedad omitimos, en su mano izquierda se podía ver a la altura de las falanges, una conexión por membrana sin que el resto de la mano contuviese hueso. Los restantes dígitos apenas si se notaban en las 2 manos. Este detalle de las membranas en las falanges coincide totalmente con lo que sabemos de la autopsia practicada a otros EVs. A todos estos casos tendríamos que añadir el reciente de Krista Tilton, perfectamente investigado por Bud Hopkins, autor del famoso libro, Los intrusos. A los 10 años, en 1962, fue llevada a bordo de un ovni, en donde le hicieron un examen físico. Muy probablemente la prepararon, para lo que más tarde pensaban hacer con ella. En 1971, cuando todavía era soltera, de nuevo fue llevada a bordo por unos grises, y se le implantó un óvulo fertilizado. 2 o 3 meses después repitieron la visita y la trasladaron de nuevo a una nave para extraerle el feto. Le dijeron que algo había resultado mal. Aunque sabiendo lo mucho que mienten, es muy posible que lo hiciesen por los mismos motivos por los que en otras ocasiones han retirado fetos del útero de otras mujeres. En 1976, ya casada, pero tras un largo periodo sin actividad sexual con su marido ni con ningún otro hombre, resultó que estaba en estado. Sometida a hipnosis se halló que había sido llevada de nuevo a una nave en donde le habían implantado otro óvulo ya fecundado con el semen de un extraterrestre, al que ella pudo ver años más tarde. A los 9 meses nació su hija que según ella se parece mucho a su padre no humano.
En 1985, estando en Tucson, Arizona, en una noche en que se vieron sobre la ciudad una gran cantidad de luces, de nuevo se vio a bordo de un ovni en donde se limitaron a darle información. Uno de aquellos seres, más alto que los otros, la tocó en la frente y desde entonces Krista dice que su vida cambió radicalmente. En 1987, cuando conducía durante la noche su coche por una carretera solitaria, fue de nuevo abducida a bordo de un ovni en donde la volvieron a examinar físicamente. Entre otras cosas le dijeron que su hija también había sido abducida. Este detalle y otros que conocemos de familias enteras, nos demuestran lo que hace tiempo venimos diciendo, que las experiencias genéticas de ciertos extraterrestres son también generacionales. Krista, tras haber sufrido mucho en todos estos años pasados, es en la actualidad una mujer mucho más centrada, gracias no solo a la ayuda que ha tenido de varias personas inteligentes, sino por haber usado su cabeza sabiamente, aceptando lo inevitable y tratando de buscar la parte positiva de toda su compleja experiencia. Desgraciadamente no sucede lo mismo en otras partes del mundo y con otros abducidos. El desconocimiento y la negación total de estos hechos por parte de las autoridades y en concreto de los psicólogos y psiquiatras, hace que las víctimas de estos hechos, que pese a las apariencias se cuentan por miles, se encuentren totalmente indefensas y carentes de todo auxilio. La mayor parte opta por sufrir en silencio su martirio y las que desesperadas se deciden a comunicarlo, se encuentran de ordinario con una total incomprensión, cuando no son objeto de burla por aquellos que deberían ayudarlas. Esto hace que en no pocas ocasiones hayan recurrido a la extrema solución del suicidio. Las conclusiones que de este y de los anteriores casos se pueden sacar son de gran trascendencia en lo que se refiere al título de este capítulo, y por lo que podemos ver sus experiencias en torno a los procesos reproductivos de los humanos son muy variadas, dependiendo de lo que cada especie de EBS pretenda con ellas. En muchos casos lo único que buscan es obtener embriones híbridos con los que hacer sus experiencias biológicas. Esta es la razón de los abortos que con tanta frecuencia sufren las mujeres que dicen haber sido violadas por un extraterrestre. Según un informe, el feto es retirado a los 3 meses porque de seguir en el vientre de su madre se produciría un aborto natural. Tras el aborto forzado, los EBS se encargan de su futuro desarrollo extrauterino. Otros fetos humanos son usados de maneras diferentes, para fabricar glandulares, para desarrollarlos hasta convertirlos en androides de varios tipos, para obtener de ellos material biológico necesario para la fabricación de robots o sintéticos. El tema es horripilante, pero no ganamos nada con seguir ocultándolo o ignorándolo. Desconocemos las metas concretas de las experiencias de gran alcance en torno al ADN que los EBS están realizando en la actualidad en sus laboratorios subterráneos, de los que sabemos la ubicación en los Estados Unidos, con el conocimiento de las autoridades de aquel país. Pero sí conocemos el resultado de otras experiencias suyas. En la actualidad hay muchos niños humanos que han sido tratados, o manipulados, cuando estaban en el vientre de sus madres. Son, en cierta manera, mutantes de la especie humana. Suelen aprender a leer solos y desarrollan cualidades físicas y sobre todo mentales extraordinarias. Por el contrario, otros salen muy deformes y hasta monstruosos, como el bebé nacido en un hospital de Ponce, Puerto Rico, en 1979, que, aparte de tener una cara velluda y horrible, solo quería beber sangre. Murió a las pocas horas de haber nacido después de haber pronunciado unas palabras que aterrorizaron a las enfermeras que lo contemplaban muertas de miedo ante su fealdad. Salvador Freixedo en su libro La Granja Humana, narra el caso de Mario. Pero allí no hablo de cómo fue su gestación. Según lo que le ha dicho el EBE que lo visita en su casa de Madrid, ellos intervinieron desde antes del momento de la fecundación de su madre, retirando de ella un óvulo e implantándole ciertos genes que a ellos les interesaba que Mario tuviese. Posteriormente volvieron a colocar el óvulo en los ovarios de su madre,
listo ya para ser fecundado por su marido y dar lugar a un ser completamente humano pero con ciertas mutaciones. Esta es la razón de por qué Mario, aun teniendo rasgos familiares, es por otro lado tan diferente de sus hermanos. En cambio, curiosamente, se parece al Eve que lo visita, que no pertenece a la especie de los grises, y es más bien alto y parecido a nosotros. Volvamos a las concepciones virginales con las que iniciamos este capítulo. Dados sus enormes conocimientos sobre biología, a los EVEs no se les hace nada difícil hacer concebir a una virgen. Pueden hacerlo sin que ella se dé cuenta, tal como hemos visto en algunos de los casos expuestos, y pueden hacerlo teniendo ella plena conciencia de lo que está sucediendo, pero manteniendo todo el hecho en un plano inmaterial y místico, haciéndole creer a la mujer casada o a la doncella virgen que el que fecunda es un dios, tal como sucedía en las religiones antiguas, o el Espíritu Santo, tal como se cree en el cristianismo. El propósito que los EVEs tendrían en la creación de los muchos hijos de Dios, con que nos encontramos en la historia, concebidos por madres vírgenes, sería darles credibilidad tanto a ellos como a la religión que fundasen. Al fin y al cabo todas las religiones no han sido otra cosa que elaboradísimas estrategias que estas entidades han usado para mantener confusa y dividida a esta pobre humanidad a lo largo de toda su historia. Suscríbete para más artículos y vídeos interesantes y no olvides dar me gusta al vídeo. Hasta la próxima.